Perlas del Vacío Radio. El programa que desprograma. Bucearemos profundo en algún tema hasta dejarlo vacío. Y dejar que surja la perla. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva temporada de Perlas del Vacío Radio. Vamos a estar emitiendo todos los viernes, subiremos el programa a través de la página de Facebook Origin, a través del canal de YouTube Perlas del Vacío simultáneamente, y vamos a estar emitiendo a través de Spreaker, de la plataforma Spreaker, y también subiremos el programa a la plataforma iVoox. En todas estas plataformas podrás encontrarnos, si quieres, compartir con nosotros. También subiremos el programa en mi página web llamada Paradoja 69. Bueno, vemos que la tecnología nos da mucha oportunidad y hoy, sin más retraso, vamos a hablar de un tema que nos toca absolutamente a todos en algún momento de nuestra vida, simplemente porque estamos vivos. Vamos a hablar de la enfermedad y vamos a hablar de la salud. Vamos a hablar de eso que nos toca la piel, nos toca los órganos y nos toca el alma, como es ese estado, esa percepción que tengo de mi estado, de mi estar. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Me siento enfermo? ¿Soy enfermo? ¿Padezco una enfermedad? ¿O me siento saludable? ¿Cómo percibimos y cómo vivimos este asunto de la enfermedad o la salud? Quédate con nosotros porque vamos a bucear profundo y a encontrar, como siempre, perlitas, perlas en las profundidades del ser. Bueno, para empezar en la casa por los cimientos, vamos a ir al diccionario y vemos que la palabra enfermedad se define como una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo, de alguna de sus partes, debido a una causa interna o externa. Bueno, nuestro querido diccionario siempre nos pone en situación, y cuando nos habla que es una alteración de sus funciones, de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa, podemos empezar por ahí, ¿no? Podemos empezar que evidentemente la enfermedad es como una disfuncionalidad del propio organismo debido a una causa interna o externa. Lo cierto es que un proceso de enfermedad o un proceso de síntomas va a activar siempre en nuestro organismo un sistema que funciona en automático, cuya finalidad es regresar a nuestro organismo a la funcionalidad perdida, ¿no?
puesto que entra en un proceso de disfunción. Cada vez que tenemos un síntoma o entramos en un proceso de enfermedad, nuestro organismo va a buscar la manera de restablecer la normalidad. Y este sistema lo vamos a llamar que es un programa biológico. Es un programa biológico que se activa de manera automática para llevar a nuestro organismo, que está a lo mejor dentro de un estrés, dentro de una situación estresante, lo va a intentar llevar a una situación de normalidad. Bien, cada vez que nuestro sistema biológico entra en un estrés, podríamos preguntarnos qué es lo que está provocando ese estrés. Y ese estrés muy probablemente lo provoca un shock, una situación que me lleva a una situación de shock, que muy probablemente lo va a provocar un problema, un trauma, un conflicto, etcétera, etcétera. Bien, tenemos dos formas de experimentar este shock, ¿no? Que finalmente es un shock biológico que puede derivar en una enfermedad. La manera de abordar este shock puede ser de una manera inconsciente o puede ser de una manera consciente. El abordaje del shock es de manera inconsciente. Nuestro organismo automáticamente va a disparar el programa biológico. Estos programas biológicos ante una situación de estrés siempre se van a disparar de manera automática. Esto es importante que lo sepamos porque vamos a entrar a partir de que se dispare, digamos, este programa de manera automática, vamos a entrar ya en un proceso. En un proceso en el que resulta que cuando en mi contexto de vida normal, digamos que me lleva a una situación en la que me desborda porque me lleva a una situación que no sé muy bien cómo abordarla, cómo afrontarla. Probablemente eso se me dispara un proceso en el que entro en un estrés, ¿no? Entonces, en este estrés, digamos que se activa de manera automática porque todo esto ocurre de manera bastante rápido, es todo un proceso casi instantáneo, porque si no tuviéramos, nuestra biología no tuviera esta, digamos, no tuviera este mecanismo automático, probablemente nos colapsaríamos. O sea que afortunadamente en la gran sabiduría de nuestra biología se disparan estos programas, afortunadamente, ¿no? Y automáticamente entramos en procesos en los que esta inteligencia biológica se hace cargo de un asunto que en principio nosotros no sabemos cómo abordar, ¿no? Porque, como digo, quedamos en shock y en ese preciso momento se activa toda una suerte de programas biológicos que gracias a ello no colapsamos y morimos en el instante. Pero claro, aquí en este proceso que se activa, como digo, automáticamente, debemos saber que comienza un proceso que va a tener lugar, en el que va a tener lugar una fase activa, y en esta fase activa lo que se va a buscar biológicamente es la resolución del conflicto, pero se busca la resolución del conflicto a través del programa biológico. En este asunto no voy a entrar ahora porque pretendo derivar todo este asunto de la enfermedad un poco desde otro lugar, pero sí quiero hacer ver que en el mismo momento en el que la persona tiene un shock, entra en un proceso biológico que se puede vivir
con una serie de síntomas que finalmente pueden derivar en una enfermedad. Esto no es malo en sí mismo, todo lo contrario, gracias a estos programas biológicos es que no colapsamos y nuestra biología puede continuar su experiencia vital, ¿no? Simplemente apuntar que en este programa biológico hay una fase activa que va a buscar la resolución del conflicto para llegar a una fase de vagotonía en la que muy probablemente vamos a necesitar descanso y para finalmente llegar a una normalidad. Pero yo me haría una pregunta en todo este proceso: ¿qué hago con este proceso que se va a dar, como digo, de manera automática en todos nosotros? Aquí es donde pienso que está un poco la clave del proceso de la enfermedad, porque en este transcurrir de mi proceso en automático puede ocurrir que lo viva de una manera inconsciente, y en esta manera inconsciente lo que sí tenemos la oportunidad de ver, vamos a tener la oportunidad de contemplar, es que cómo percibo el proceso de enfermedad. Lo percibo como un enfermo, soy un enfermo, tengo una percepción de mí misma y de mi proceso como que no hay elección. Es decir, soy un enfermo, es decir, tengo una percepción de mí misma ya decidida y, digamos, rígida, de que en el proceso no tengo elección. ¿Qué estoy validando? Este punto es muy importante dentro de este programa biológico que se me dispara, buscando una, digamos, como una forma de mejor versión en mi biología, de una mejor respuesta dentro de mi biología, porque siempre hay opción, ¿no? Aquí es muy importante pararme y ver qué es lo que estoy observando dentro de mi enfermedad. Si estamos hablando de enfermedad, aquí tenemos la oportunidad dentro de este proceso de enfermedad, si hablamos de enfermedad, como digo, es que estoy observando. ¿Qué percepción tengo de mí mismo? ¿Me percibo ya como un enfermo? Si asumo que soy un enfermo, estoy asumiendo un proceso dentro de mi enfermedad que ya va a estar establecido, preestablecido, y en el que yo no tengo elección. Esto es muy importante que lo veamos. Es muy importante que yo observe si ya me estoy observando dentro de un proceso que ya tiene un final preestablecido, o me doy la oportunidad de observar cómo es que me estoy percibiendo a mí mismo dentro del proceso. Porque, como digo, si me doy cuenta que dentro del proceso tengo opción, dentro de mi percepción, estaremos dentro de un proceso abierto, dentro de un desarrollo abierto. Y esto es muy importante, porque no es lo mismo vivir, experimentar mi proceso de enfermedad como un proceso ya cerrado y predeterminado, en el cual estoy dentro de un punto ciego, que si bien es un potencial, porque cada punto ciego guarda dentro de sí un gran potencial, no es lo mismo, como digo, no asumir ese punto ciego que asumirlo, porque dentro de ese asumir que hay algo que no veo, pero me abro a ese algo que no veo para justamente permitir un nuevo potencial dentro de mi experiencia de enfermedad. Aquí estaremos en un proceso y en un desarrollo abierto. Abierto es
una conciencia, la palabra abierto es una conciencia, la lógica abstracta o numérica que guarda, es una conciencia que desde su potencial original está abierto a algo más, a algo que si en principio la identidad dentro de una configuración cerrada y predeterminada no puede ver, es verdad que ese observador más allá de esa identidad tiene una posibilidad que tal vez no contempla. Esto es muy importante. Es muy importante que nos abramos a esa posibilidad. Antes de continuar, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a abrirnos a una canción que se titula Lovely y es de Billie Eilish and Khalid. Quería apuntar que en esta canción hay frases como que hablan del corazón hecho de vidrio y de la mente de piedra y me llamaba la atención porque muchas veces podemos caer, si hablamos de enfermedad, en el victimismo y aquí sería un corazón frágil, nos sentiríamos como identidades frágiles que pueden romperse, pero quizá estas identidades que se sienten frágiles y que no tienen opción, quizá sean identidades construidas en base a una mente hecha de piedra, es decir, una mente rígida y predeterminada, justamente lo que estábamos hablando. Bueno, vamos a hacer esta pausa para luego continuar y terminar este episodio. Os dejo con Lovely. Thought I found a way. Thought I found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of there, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one there. Wanna feel alive outside. I can't find my fear. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Walking out of town, looking for a better place. Something's on my mind, always in my head space. But I know someday I'll make it out of it, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one there. Wanna feel alive outside. I can't find my
Como decía, frases en esta canción como corazón hecho de vidrio, mi mente de piedra, desgárrame en pedazos, piel y huesos. Me parecían todas estas frases que se podían aplicar a la enfermedad, a cómo percibimos la enfermedad como algo desgarrador, físicamente doloroso, que nos desgarra profundamente, ¿no? Porque no hay nada que desgarre más que el dolor físico, que te inmovilice más que el dolor, ¿no? Es desgarrador, incidiendo en esta palabra, ¿no? Ver cómo las personas a través de la enfermedad sufren tanto, ¿no? Desgarradamente, ¿no? Porque es un dolor físico, pero que también finalmente termina minándote en lo más profundo, ¿no? de la persona, del ser. La paradoja, la propuesta a través de este programa es usar este dolor que puede producir una enfermedad para bucear. Es un ejercicio que yo no digo que sea fácil, pero bueno, más que un ejercicio es una elección. Yo recientemente he tenido la oportunidad de transitar por una enfermedad. En realidad no es grave, no fue grave, pero sí fue dolorosa, fue bastante dolorosa, tan doloroso como puede ser un tránsito de un dolor de muela, y me dio la oportunidad justamente de experimentar esto que propongo, ¿no? En este programa, como es el de aprovechar el tránsito, incluso aunque fuera doloroso, y os aseguro que lo fue, como pararme en ese proceso, en el conocimiento, en la consciencia de que estaba respondiendo a un programa biológico que había sido activado de manera totalmente inconsciente, como siempre ocurre, pero había sido activado al fin y al cabo por mí misma, ¿no? Un programa biológico que se activa tras un proceso interno que es un proceso psicológico, un proceso que tiene que ver con la psique, pero que tiene que ver también con lo emocional. Y en este caso, si hablamos de muela, tiene que ver con un programa que activa un sentimiento de no poder morder, de no poder atrapar el bocado, ¿no? Yéndonos a todo este tema que descubre Hammer, ¿no? A los programas biológicos que son activados por procesos psíquicos, que siempre siempre van a activar estos programas biológicos. Bien consciente de que estaba en pleno proceso de un programa biológico que yo misma había activado, lo que hice fue ponerme en situación de que elegir qué iba a validar. Si iba a validar una información que yo ya tenía anteriormente respecto de mi muela, una información que me había dado mi médico, mi dentista, que me decía que la muela había que sacarla porque me estaba produciendo una infección y que probablemente se iba a repetir, y que lo mejor y lo más efectivo era sacarla, deshacerme del problema, porque como decimos por aquí, muerto el perro se acabó la rabia. Yo podía haber validado esa información que me había dado mi médico, o podía validar la información que también estaba ahí, de que estaba en un tránsito biológico que podía darle su espacio para que se desarrollara, y si bien era un proceso doloroso, bastante doloroso, lo puedo asegurar, en momentos tuve que recurrir a alguna pastilla para calmar el dolor, y en momentos simplemente
opté por transitar el proceso de una manera muy consciente, dándole espacio, dándole aire, respirando y viviéndolo de una manera profundamente consciente, con todo lo que conlleva. Yo elegí vivirlo así. No digo que todo el mundo tenga que transitarlo de esta forma. Evidentemente, cada uno transitará sus propios procesos como elija. Pero en mi caso yo elegí vivir en mi proceso de dolor físico de esta manera, darle espacio y darle tiempo consciente de que tenía un proceso natural. Como apuntaba al principio, es un proceso, que pasa por una instancia activa, pero luego va a ir pasando a otra instancia de vagotonía, en la que, tiene también sus instancias biológicas en las que no voy a entrar en esta ocasión, ¿no? Pero lo importante es que le di su espacio internamente y externamente y linealmente, le di tiempo al proceso para que pasara. En este proceso tuve oportunidad de observar qué es lo que se me activaba como información y si elegía validar esa información o elegía simplemente darme cuenta de qué es lo que se me estaba activando como información, y si elegía validarlo o elegía dejar que el programa tuviera su proceso natural, si dejaba que esa sabiduría interna y biológica transcurriera sin interferirla. Bien, elegí transitarla viendo todas las interferencias que se iban activando y soltándolas en mi caso. Me ayudó no compartir el proceso demasiado con los demás, porque observé que en las pocas veces que lo hice, las personas con toda su buena intención lo que hacían era validarme la información de lo mejor es que te la saques, que vayas al médico y así pues acabarás con ese dolor, ¿no? Me daba cuenta de que esta información yo ya la tenía y no la estaba validando, por lo tanto lo descartaba esta información. Fue muy interesante, fue muy nutritivo darme esta oportunidad en todo este tránsito de este dolor y darme cuenta de qué es lo que se iba activando, como digo, ¿no? Consciente de que el observador es a su vez observado por la realidad que vive a través del mismo, al tiempo que el observador estaba observando cómo esta realidad le vivía. Esta frase aconsejo que la volváis a escuchar, la voy a repetir porque es interesante, ¿no? Es como una paradoja. Es decir, que el observador, yo misma, en este proceso de dolor, de muela, el observador, al tiempo que era observado por la propia realidad que vive a través de él, a través de mí misma, al tiempo, él, el observador, podía observar cómo esta realidad le vive. Y en esta observación es que se dio la instancia de salud. En esta observación entro en una nueva instancia en la que ya no hay dolor, en la que ya al día siguiente, puedo decir que tardó un par de días, al tercer día ya entro en un tránsito de normalidad, la inflamación baja, el dolor, ya no hay dolor, y poco a poco voy entrando en un tránsito de normalidad.
es decir, en un tránsito de salud. Mirad, la palabra salud suma 59 y la salud es el estado natural del individuo cuando puede observar dentro de sí mismo su propia división, su propia incoherencia, es decir, la propia percepción dividida de sí mismo, la propia fragmentación en la que vivimos. Salud es 59 y podría decirse que es cuando permito a mi aspecto más inconsciente que mi aspecto más inconsciente tenga un propósito, el propósito de ver cuál es su verdadero propósito original. Y es ahí, en ese tránsito que me permito verme, donde estoy, donde está mi desconexión con ese aspecto original y perfecto que soy yo. Es ahí cuando me permito ver cuál es mi verdadero propósito. Es que puedo conectar ese aspecto original de mí mismo con esa parte más concreta de mi existencia a través de mi experiencia de vida. Esa parte más concreta, esa parte biológica en la que también están todos los demás aspectos, no tan concretos, que también soy yo. Bueno, hemos buceado profundamente en esto de la enfermedad. He compartido una experiencia personal, por eso me atrevo, a hablar de este tema tan que es como que muchas veces nos aborda y nos desborda y no nos permite ver justamente el potencial tan grande que guarda esta experiencia de enfermedad. En realidad es una oportunidad para generar una conciencia más profunda de ese aspecto tan grande, que muchas veces en la experiencia de dolor quizá percibimos que nos bloqueamos y colapsamos, en mitad, como digo, muchas veces de esa experiencia que puede ser choqueante y que nos puede llegar a paralizar profundamente. Abordar la enfermedad como una oportunidad, como un gran potencial para llegar a un estado de salud, se puede hacer. Cuidado, no estoy desvalidando la medicina, pero estoy brindando como una nueva forma de abordar. La pregunta clave es: ¿qué estoy validando? ¿A qué le estoy dando identidad en mi tránsito de enfermedad? Enfermedad es identidad. ¿Con qué aspecto fragmentado de mí misma estoy vinculándome? ¿Y cómo puedo llegar a vincularme al estado natural del ser, que es el de la salud? Todo es una oportunidad, queridos amigos, para volver al estado original del ser. Como digo, todo es una oportunidad para volver a casa. En la canción había una frase que decía: hola, bienvenido a casa. El tema es que mi casa, mi cuerpo, mi biología, lo que yo percibo como casa, es algo ya predeterminado desde donde estoy percibiendo lo que es mi hogar. Es mi hogar algo que construyo a cada momento con mi propia percepción. Es mi percepción algo ya construido, algo rígido, predeterminado, porque a lo mejor no hay nada predeterminado. A lo mejor mi hogar
Mi casa es algo que voy predeterminando, construyendo a cada instante, con cada mirada, con cada vistazo, con cada aliento. Cómo estoy mirando determina cómo estoy viviendo. Bueno, así que vemos que realmente somos lo que percibimos y finalmente en función de eso que percibimos es lo que vamos a experimentar. Realmente somos, queridos amigos, tremendamente poderosos, pero somos conscientes de ese poder y el uso que hacemos del mismo. Ahí queda la pregunta, ahí queda esa importante pregunta. Bueno, queridos amigos, aquí termina este programa en el que espero que, se haya hecho patente esa perla y recordaros que, si estamos hablando de enfermedad, quiero recordaros que tengo un libro publicado que profundiza en este tema, incluso más, que se titula De la enfermedad a la conciencia. Está publicado en Amazon y es un viaje desde la condición, como acabo de explicar, desde la condición a la libertad. Cómo podemos usar esto de la enfermedad, que en principio puede parecer una condición, cómo podemos usarlo y cómo podemos convertirlo en un camino hacia la libertad. Es la aplicación de una nueva lógica. Este libro es un manual sobre la naturaleza del espacio-tiempo, vivido como una experiencia de la conciencia. Como digo, queridos amigos, lo podéis encontrar en Amazon. La autora es una servidora que os habla, Ángeles Saloa. Bueno, nada más y nos encontramos en el próximo programa. Chao.